bajo esta idea, bajo este enfoque de el éxito en la vida, en la tarea de un anciano de iglesia, me gustaría que veamos juntos en la Biblia. Abran sus Biblias. Ese pastor estaba invitando para que todos puedan tener sus Biblias. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. En el capítulo 5. Vamos a enfocar este capítulo con la mirada del éxito en el ministerio. Y voy a pedir que nos apoyen con la lectura allí a nuestros hermanos. Veo que el hermano Javier Peña ya está con la Biblia lista. Ayúdanos a leer el versículo 1, hermano Javiercito. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos días. vamos a leer primera de Pedro 5:1, ¿conforme? Sí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de la aflicción de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros conocemos la historia, ¿no?, del apóstol Pedro, su experiencia en los años vividos con Jesús y qué es lo que pasó desde el principio, desde que fue llamado, qué cosas aportó, qué cosas a veces no fue tan, tan sensato en algunas cosas y Jesús tuvo que exhortarlo, reprenderlo, hasta el último, ¿no? Hasta el último, porque su visión estaba más puesta en las cosas de la tierra, porque aguardaban pues un líder político, un libertador de la esclavitud, del sometimiento romano, ¿no? Sin embargo, al final de todo, con lágrimas, ¿no?, cuando lloró amargamente en el Getsemaní, recién él pudo comprender la misión que Cristo le daba. Y más adelante, incluso cuando Jesús se entrevista con él, ¿no?, y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la recomendación y el encargo de Jesús? Apacienta mis ovejas. Y cuando se presenta aquí, en 1 Pedro 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano con ellos. Usa la palabra presbítero. Y la palabra griega presbítero se refiere a la persona, por un lado, la persona que tiene mayor edad. Pero aquí lo está mencionando desde el otro lado. Esta palabra presbítero tiene una cercanía, una relación con la palabra poimen, con la palabra pastor propiamente dicho, ¿no? Se está refiriendo a esa tarea. Hay otras palabras, otros términos como obispo o episcopos que también tienen que ver con la tarea de liderazgo, pero aquí tiene que ver, se relaciona más con la palabra de pastor, es decir, que tiene que ver con el cuidado del rebaño, de las ovejas. No está presentando una posición, sino, al igual que los demás, está presentando una tarea, una responsabilidad frente a la iglesia. Ahora, mis hermanos, eso es lo que Jesús le pidió ser, ¿verdad? Y eso es lo que ahora él también disfruta de hacerlo. Dice: así como hay otros ancianos, yo también soy anciano de iglesia. Él no pretende y dice: no, pero yo soy diferente, yo soy discípulo de Jesús, yo fui apóstol de Jesús, soy apóstol de Jesús. No, no. Él dice: yo soy anciano, así como ustedes también, mis hermanos, son ancianos. No reclamó una posición, no reclamó un privilegio, sino más bien manifestó su, eh, su interés, su deseo de servir a la iglesia. Y claro, él presenta un argumento fuerte allí, dice: no, yo anciano, que yo participé, yo pude ver, yo vi de cerca, de primera plana, estaba en la primera banca, en el primer asiento, y pude ver los sufrimientos de Cristo. Fui testigo, ¿no? Fui el último testigo
de los sufrimientos de Cristo. Aunque Juan estuvo al pie de la cruz, Pedro no estaba tampoco muy lejos, aunque la Biblia dice lejos, pero estaba observando, estaba mirando cuando estaban juzgando a Jesús, etc. Pero fue uno de los testigos de esos momentos difíciles en la vida de Jesús. Pero menciona algo más, testigos de los padecimientos de Cristo, ¿y qué dice? Soy también partícipe de la gloria que será revelada. Es decir, partícipe también de la gloria de Dios, que será revelada. ¿Cuándo será revelada esa gloria de Dios? Cuando Cristo vuelva en gloria, es verdad. Pero Pedro también fue testigo de un momento impresionante en la vida de Jesús. Fue cuando Cristo se transfiguró, ¿no es cierto? En la transfiguración de Cristo y apareció Elías y Moisés, y Pedro fue uno de los testigos de ese momento, de ese acontecimiento. Pudo ver ya la gloria de Dios y aguarda la gloria que vendrá cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Y creo, hermanos, que ese también es nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo. En realidad, el éxito lo vamos a ver allí. El éxito final no es a ver qué ropa me pongo, cómo hablo al frente. El éxito de un anciano está en un cumplimiento de la responsabilidad de la tarea, y el éxito final es recibir pues la corona que Jesús nos dará, ¿no? Como también dice Pedro, lo enfatiza y lo remarca un poco más adelante. Pero vamos a leer el siguiente versículo dentro del contexto del éxito. Vamos al versículo 2. Creo que aquí está gran parte del meollo de nuestra enseñanza. Hermano Freddy, ¿puede ayudarnos con la lectura del versículo 2, Primera de Pedro 5:2? ¿Sí? Primera de Pedro 5:2. Ahí está, hermano Freddy. Vamos. Ahí el apóstol Pedro enfatiza prácticamente nuestra responsabilidad. Él da énfasis a la tarea que tiene que realizar un anciano de la iglesia. Paso que ancianos y diáconos fueron los cargos que se manejaban en ese entonces, ¿no? Nuestra iglesia después ha ido incrementando, debido a su necesidad, una serie de cargos, de responsabilidades, para que la iglesia pueda satisfacer sus necesidades, sus actividades, ¿no? Para enfocar, para respaldar y fortalecer las diversas actividades que cumple la iglesia. Pero los ancianos son una pieza clave, porque ellos son los consejeros, son los que apoyan allí, ¿no? Hermano Freddy, por favor, Primera de Pedro 5:2. Buenos días, hermanos. 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermanos, este es, digamos, el centro de la actividad de un pastor, de un anciano de iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad? Apacentar la grey. Apacentar la grey. Ahí se resume todo. Eso es lo que tiene que hacer un pastor y lo que tiene que hacer un anciano de iglesia, porque el anciano es pastor local. El pastor enviado por la misión es un pastor distrital que a veces tiene varias iglesias y grupos, ¿no? Pero el anciano de iglesia cumple una tarea de cuidar, de pastorear al rebaño, como dice el Salmo 23, ¿no? Cuando David se coloca en posición de oveja, ¿no? Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y asimismo, un miembro de la iglesia debe sentir eso de parte de su pastor local, ¿no? Mi pastor, mi anciano de iglesia, mi hermano Américo, ¿no? Mi pastor Américo, nada me faltará, él es mi pastor, ¿no? Me guiará por senda de justicia, me dará buenos consejos, me dará el alimento espiritual, me visitará, me llamará por teléfono, estará al cuidado de mí. Es decir, esa es la tarea, apacentar la grey. Pero da algunos consejos, algunos detalles aquí. Apacentar la grey que está entre vosotros,
cuidando de ella, dice, cuidando de ella, no por la fuerza. Y aquí está parte de nuestro éxito como líderes, como ancianos de iglesia. ¿Cómo es nuestro liderazgo? Hay liderazgos que son autocráticos, por ejemplo, ¿no? Hay liderazgos que todo lo quieren controlar, ¿no? Son los dueños de la iglesia. Y aquí Pedro dice, hermanos, no por la fuerza, no sean autocráticos, no traten mal a las personas, no les hablen mal, no sean duros con ellos, ¿no? Ustedes no son los dueños de la iglesia, solamente el Señor les está encargando esta responsabilidad para que ustedes puedan cuidar de los hermanos. Y dentro de los hermanos, pues hay algunos que son un poquito complicados, son difíciles, pero aún a todos ellos tenemos que cuidarlos, ¿no? Que cuidarlos, por un lado. Pero por otro lado, tampoco podemos ser líderes o dirigentes despreocupados, ¿no? Eh, Permisivos. Tenemos que cuidar, tenemos que colocar ese equilibrio dentro de nuestro ministerio. ¿Cómo podemos apacentar la grey de la mejor manera? ¿Cómo podemos ser más eficaces en nuestra tarea? Bueno, como decía, el éxito está en la transpiración, en el trabajo. Pero ¿cómo trabajo? ¿Qué tengo que hacer? El apóstol Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿no? Es decir, no hace las cosas por hacer, no corre por correr, sino que tiene un plan, planifica. Esto es lo que vamos a hacer en la iglesia, este es nuestro foco, esta es nuestra misión. Hay un plan de trabajo, hay una planificación, hay una visión. Entonces, eso está plasmado. De aquí estamos partiendo y acá queremos llegar. Hay una planificación. También tiene que ver una organización. Todo esto que estamos planificando, ¿de qué manera vamos a darle trámite? ¿Quiénes van a ser las piezas importantes? Vamos a trabajar en equipo. Todo eso tiene que ver con el éxito del trabajo de un anciano de iglesia. Planificación, organización, dirección. Se convierte luego en ese director técnico que va mirando, evaluando, que va observando, que va animando para que todo se vaya cumpliendo de la mejor manera, ¿no? Ahí está el secreto del éxito, en realidad, de un líder de la iglesia, que sea planificador, que sepa hacia dónde va, que sepa un organizador, que cada uno esté en el puesto, en el lugar que le corresponde, para que la iglesia marche como un relojito, ¿no? Un relojito. De buena manera, lógicamente, no como dueños de la iglesia, como decía, no maltratando a la iglesia, no hacerlo. ¿Qué dice? Ahí presenta incluso, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice, ¿no? Es decir, no lo hagas por algún interés personal, no lo hagas por una motivación incorrecta, ¿no? Que nadie, ni los hermanos, ni el anciano de iglesia, debe sentirse obligado a cumplir una tarea. Imagínense ustedes a un anciano de iglesia que esté haciendo las cosas por la fuerza, ¿no? Ya, me voy a hacer porque el pastor Corrales dice así, porque la misión dice así, entonces hay que hacerlo, pero está murmurando, ese tipo de liderazgo no debe funcionar, no tiene que, digamos, disminuir o dañar nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Tenemos que hacerlo, dice, con ánimo pronto. Es decir, en nuestra tarea, no decir, ya, al fin voy a cumplir de todas maneras, tengo que hacerlo, ya después. A veces hemos escuchado, ¿no? Pero ya este añito nomás lo voy a hacer, ya de aquí no voy a aceptar más, ¿no? O sea, no está haciendo su tarea con alegría. Pedro dice, hagan ustedes esta tarea para que se sientan satisfechos, no porque tienen un interés para ser vistos, para ser proclamados, para ser admirados, para tomar esta responsabilidad para un uso personal, para un beneficio personal, porque esto me va a dar estatus. No, el nivel de la cruz, dice la hermana Huay, es el mismo. El ancianato, más que una posición, es una responsabilidad, es una tarea. Y por eso Pedro dice, hermanos, apacentad la grey, apacentad la grey. Cuando nosotros hacemos esto con alegría, con entusiasmo,
con dinamismo. Eso marca nuestra tarea, nuestro ministerio que realizamos frente a la iglesia. Porque la iglesia, imagínense, que se le obliga a hacer cosas, ¿no? No, el hermano lo hace también con alegría, lo hace para Dios. A veces los hermanos dicen, una vez me acuerdo, me llamó una hermana, pastor, quiero que usted venga a esta reunión de damas. Y aquí está mi esposa. Quiero que venga a una reunión de damas. Y allí la hermana había reunido a sus damas ahí en su casa, y un buen grupo de damas, Ministerio de la Mujer. Y me dice, pastor, yo le he invitado, en realidad le he invitado, porque quería presentar mi renuncia en esta reunión, delante de todas mis hermanas, delante de usted. Quería decirle, pastor, aquí está el cargo de Ministerio de la Mujer. Pero anoche estuve orando, pastor, porque me había invitado al día anterior, ¿no? Anoche estuve orando y en mi oración yo sentí que Dios me hablaba y me decía, el cargo que tú tienes no es del pastor, el cargo que yo te he dado es mío. Y entonces reflexioné y pensé y dije, pastor, yo no trabajo para usted en realidad, yo trabajo para Dios. Y yo quiero pedirle disculpas a usted y a las hermanas porque yo tuve malas intenciones. Voy a continuar con esta responsabilidad porque yo sé que estoy trabajando y lo estoy haciendo para Dios, voluntariamente, con buen ánimo, con buen deseo de trabajar. A veces hemos visto a mucha gente que va a su trabajo y está en el trabajo y tú vas a comprar o vas a hacer algo y ves que la gente no tiene ganas de trabajar, te trata mal, no atiende bien, ¿no? Hay algunos que sí, lo hacen de una manera maravillosa, que te da gusto ir a comprar, que te da gusto utilizar sus servicios, pero hay personas que no dan gusto. Imagínense un anciano de iglesia que sea percibido de esa manera, que no está haciendo su trabajo con alegría, con gusto, con entusiasmo, que no manifieste inspiración. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Igual, tal el párroco, tal la iglesia, dice el refrán, ¿no? Entonces, hermanos, Pedro nos anima para que nuestra tarea tenga éxito. Hagamos las cosas con buena voluntad, con alegría, con entusiasmo, con un liderazgo no autocrático, no controlador, sino más bien, ¿qué dice? A ver, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Luego menciona algo muy interesante, muy interesante. Vamos a pedir que Lea que nos acompañe ahora a ver, hermano Omar Paz. Por favor, ayúdenos con la Dale, pastor. lectura allí del versículo 3. Bien, dice, no dominando a la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Muy bien, qué linda versión, ¿no? Siendo dechados. ¿Qué significa la palabra dechado? ¿Qué significa la palabra dechado? Modelo, siendo un ejemplo. Y hermanos, aquí tiene que ver esto también con el éxito de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad. Ya el apóstol Pablo le decía a Timoteo también, ¿no? Cómo tendría que ser el anciano de iglesia, no un neófito, y ahí menciona varias características del anciano de iglesia. Pero aquí lo resume el apóstol Pedro, lo resume, dice, tiene que ser ejemplo. Pablo lo dice, tienen que tener buen testimonio dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, pero aquí dice, ustedes son llamados a ser un ejemplo, ¿no? Ser un ejemplo. ¿Qué significa ser un ejemplo? En todo aspecto. Primeramente, el aspecto espiritual. Como adventistas nosotros tenemos ciertos hábitos que son claves en la vida, en nuestro desarrollo, en nuestro estilo de vida. Y en la parte espiritual tenemos los hábitos espirituales. Pastor Corrales, usted promocionó mucho también estos hábitos espirituales. ¿Cuáles son? Pastor, ayúdenos. Bueno, Los el hábitos primer hábito espirituales. que mencionamos es orar todos los días, Orar. leer la Biblia Ajá. y compartir con alguien el Y mensaje compartir. de Cristo. 3 hábitos espirituales. Pedro dice, hermanos, ustedes tienen que ser ejemplo. Si quieren tener éxito en su liderazgo, en la responsabilidad que tienen que ser ejemplo. ¿Ejemplos en qué? En nuestros hábitos espirituales. Un anciano de oración,
un anciano que esté en comunión con Dios, como un Moisés que sube al Sinaí y en su rostro se refleja la gloria de Dios. Los hermanos tienen que ver en ustedes que ustedes tienen una conexión con Dios, que tienen una relación con Dios, y eso se va a notar en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de conducirse, en su manera de tratar a las demás personas, ¿no? En su rostro. Eso se va a notar, se va a ver que ustedes están alimentados de Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra y también compartiendo el evangelio con otras personas. Eso debe ser un santo y seña en un anciano de iglesia. Oración, estudio de la Biblia y también compartir el evangelio. Como habíamos visto en las estadísticas anteriores, ¿no? El 86% manifiestan estudiar la Biblia con otras personas. Hay un 14% que no lo está haciendo, ¿no? Dentro de esta encuesta. No sé si aquí ¿cuántos tenemos aquí? A ver, de los 28, si hay un 14%, de repente hay unos 3 hermanos o 4 que todavía no están dando estudios bíblicos. Ojalá que nosotros no estemos en la estadística, ¿no? Y si no, tenemos que superar esa estadística. Hoy por hoy se está motivando cada vez más, ¿no? Cada vez más. Yo recuerdo que el pastor Alberto Peña, que estuvo trabajando en la Unión, él partió de una idea, de un postulado, decía, ¿no? Si nosotros curamos a la cabeza, el cuerpo se va a curar solo. Es decir, él lo mencionaba en el sentido, si nosotros hacemos que el pastor o el líder lea su Biblia, el resto va a leer su Biblia. Si el pastor o el anciano ora, el resto de la iglesia también va a seguir. Si el pastor, el anciano, da estudios bíblicos, el resto de la iglesia también va a seguir. Porque a veces son los hermanos los que hacen muchas cosas, pero los pastores, los ancianos, no hacemos como ellos también hacen. Entonces tenemos que ser ejemplo en los hábitos espirituales. ¿Qué otros hábitos tenemos? Tenemos hábitos saludables, ¿no? Y el pastor estuvo diciendo que vengan con su polito y todo. Bueno, ya tengo mi polito ahí también, mi buzo. Algo se va a hacer después, ¿no? Lógicamente, el anciano de iglesia debería practicar también los hábitos saludables, el ejercicio, la buena alimentación, la buena alimentación. Yo sé que hay algunos hermanos que sufren, he escuchado a algunos, pastor, mire, yo soy un buen predicador, pero no me ayuda mi imagen porque, no sé, asimilo todo, hasta el aire que respiro y trato de bajar un poco de peso, pero no puedo. Y siempre que uno predica, de alguna manera pasa por algún párrafo, por algún versículo, por alguna idea que tiene que ver con nuestra salud. Y claro, estamos llamados a hablar de la salud, tenemos el privilegio de tener esta luz, ¿no? De la buena alimentación, de proclamar los 8 remedios naturales, en fin, somos abanderados en ese aspecto, pero también tenemos que practicar, son hábitos, y la iglesia tiene que ver, ¿no? Mi anciano de iglesia practica los hábitos saludables en su alimentación, en su ejercicio, en su descanso, en sus buenos hábitos saludables, ¿no? Es parte, y Pedro nos dice, ustedes son llamados a ser ejemplo. No dice detalladamente en qué y en qué y en qué, pero nosotros estamos entendiendo y traduciendo que tenemos que ser ejemplo en todo esto. ¿Qué otros hábitos tenemos? Hábitos financieros. ¿Cómo estamos administrando los recursos que tenemos, las bendiciones que Dios nos da? Estamos devolviendo lo que a Dios le pertenece, estamos dando nuestra ofrenda, somos generosos cuando hay alguna necesidad dentro de la iglesia. Los hermanos están mirando también nuestro ejemplo. Siempre el que tiene un cargo, ven a los políticos, ¿no? El político no puede esconder su vida, a veces ni su vida privada, porque se han colocado en una plataforma, se han puesto, es como el reloj, puedes tener tu reloj personal, ¿no? Que puede estar bien tapadito, es tuyo, es personal. Pero cuando tú pones ya un reloj en la catedral, ¿no? Ya es un reloj público. Las responsabilidades que tenemos a veces nos ponen sobre la palestra, nos ponen en una situación pública donde los hermanos nos miran, donde la gente nos mira. Y Pedro dice, ustedes entonces tienen que ser ejemplo en sus hábitos espirituales, en sus hábitos saludables, en sus hábitos
financieros, en sus hábitos familiares, ¿no? Cómo está el hogar, cómo está la familia. Y el apóstol Pablo menciona también, ¿no? Cómo debe ser el hogar de un anciano de iglesia. O sea, el ejemplo, dice Pedro, es importantísimo para tener éxito en nuestra tarea, en nuestra responsabilidad. Tú no puedes tener éxito, hermano, si no eres un ejemplo o si eres un mal ejemplo para la iglesia. ¿Qué éxito podrías tener? Así que el éxito está en el 90% de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad que tenemos. Hablando del ejemplo, Pablo también menciona a Timoteo. Timoteo fue un anciano joven y sé que hay muchos ancianos que son jóvenes aquí, ¿no? El rango que tenemos importantísimo, entre 30 y 50 años, están prácticamente la mayoría de los ancianos, porque hay otro grupo que tiene menos de 30 y hay otro grupo fuerte también que tiene más de 50 años de edad. Pero Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, a Timoteo, vamos a pedir que nos ayude alguien con la lectura. A ver, Freddy ya, Américo, Agustín. A ver, mi hermano Agustín. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en este contexto, ¿no?, del cual nos habla Pedro, del ejemplo, del modelo, del dechado? Lea, por favor, Primera de Timoteo 4, 12. Dice el pastor, su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Correcto, correcto. Estamos llamados a ser ejemplos, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Porque forman la pareja y creo que el 91% habla de ancianos que son casados, ¿no? Es la gran mayoría, casi la totalidad de nuestros líderes son casados. Y allí Pablo llama a Timoteo y le dice, eres joven, sí, pero hay una versión que dice que nadie te desprecie porque eres muchacho, ¿no? Que nadie te desprecie porque eres mozo, porque todavía eres joven. Puedes no tener mucha experiencia, pero que nadie te desprecie por ello, sino sé ejemplo, dice, entre la iglesia, entre los creyentes, sé ejemplo y menciona algunos aspectos. Sé ejemplo, dice, en palabra, sé ejemplo en palabra, la manera como tú te relacionas con las personas, cómo te comunicas con las personas. La comunicación tiene que ser asertiva, la comunicación tiene que ser, la Biblia nos menciona, tiene que ser tus palabras suavizadas con sal, ¿no? Con gracia, dice, ¿no? Con gracia. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Tu manera de expresarte tiene que ser ejemplo en tu manera de hablar, en tu cortesía, tiene que ser respetuoso, o sea, tiene que ver eso, tienes que ser ejemplo en eso, tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser cortés. Ahora, no solamente para la iglesia, ¿no? Empezando ¿dónde? Empezando en tu mismo hogar, empezando en tu misma casa, porque si el líder es toda una belleza afuera, pero no lo es en su hogar, no tiene ningún significado, no tiene ningún significado. Ustedes conocen la historia de esa niña cuando le dice al pastor, pastor, ¿mi papá va a ir al cielo? Y le dice, claro, le dice el pastor. Y la niña le dice, entonces yo no quiero ir. ¿Pero por qué? Le dicen. Ah, le dice, porque mi papá se porta así, 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 así en la casa, ¿no? Entonces, el anciano, el líder, y todos tenemos que ser ejemplo, tanto en la iglesia como también en nuestro hogar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de dirigirnos a las personas. ¿Qué más dice? En palabra, en conducta, la forma como nos conducimos, la forma como vivimos, tiene que ver con nuestra personalidad, con esos hábitos que hemos ido adquiriendo. Hay muchos de esos hábitos que han sido formados pues de nuestra niñez, nuestra adolescencia, lo bueno y lo malo, pero hay que
dejar y convertidos al Señor, ahora lo malo tiene que dar fuera y ahora tiene que nuestra vida reflejar ese cambio, esa transformación que Dios ha hecho en nosotros. Palabra, conducta, amor. Ese amor incondicional que no espera una recompensa, que no espera, yo te voy a apreciar si tú me aprecias, yo te voy a amar si tú me amas. No, no. El amor es un principio, ¿no? El amor es un principio. En griego están las palabras eros, filos, estorge y ágape. El ágape tiene que ver con ese amor que no cambia, con ese principio, con el amor de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Ese amor es el amor con el cual Cristo murió en la cruz, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Con ese amor nos ama Dios, totalmente incondicional. Ese amor nos llama al Señor a practicar y a ser ejemplo, ¿no? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, ¿no? En espíritu. Tanto en la espiritualidad como también en ese espíritu diferente que debe haber como en Caleb, ¿no? El Señor decía en Caleb, yo he visto un espíritu diferente, mientras los demás decían, no, es difícil, no podemos, hay muchos gigantes, hay murallas. Caleb y Josué también dijeron, sí, hay murallas, hay gigantes, hay todo, pero es pan comido, ¿no? Es pan comido, subamos, porque más podemos nosotros que ellos. Es el espíritu diferente, el espíritu de entusiasmo, el espíritu de sí se puede, ¿no? ¿Qué más? En fe, en esa confianza en Dios, ¿no? En esa seguridad que Dios va a orar. Cuando oramos, estudiamos la Biblia, Dios nos da la fe, la confianza, la seguridad de sus promesas, y eso se refleja también en la iglesia. Y lo último que aconseja allí Pablo a Timoteo, le dice, también tienes que ser ejemplo en la pureza, ¿no? En la pureza, que no haya contaminantes en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu familia, que tu vida íntima, ¿no? La pureza tiene que ver ya con la parte más íntima. ¿Qué cosas hay? Hay una doble vida, hay algunas cosas que están incomodando, molestando, opacando nuestro liderazgo, que no te dejan, ¿no? No te dejan ser ese heraldo para que prediques la palabra de Dios con toda libertad, con todo el esplendor. Hay cosas que aún te atan, ¿no? Entonces, toda esa parte moral que a veces te está atando, ¿no? Estás preso, estás prisionero de eso, estás esclavo de eso. Pídele a Dios que te libere, ¿no? Que te libere. Porque, hermanos, esto es muy, muy dañino, ¿no? A veces escuchamos, ¿no? Se te ha descubierto en que tal hermano va a ser disciplinado porque estuvo acosando, estuvo abusando, o sea, cosas que dañan la vida espiritual, que van minando por dentro la vida espiritual. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y también en pureza, en tu vida sexual, en lo íntimo de tu vida, ¿no? En lo que nadie más sabe, solamente tú y Dios. Eso tiene que ser, hermanos, también algo que sea transformado, cambiado en tu vida, para que frente a toda la iglesia vean realmente a hermanos, a líderes que son cristalinos. Vamos a ir avanzando para ir terminando, porque Pedro menciona algunos aspectos más que son importantes. Voy a leer el versículo 5 dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos unidos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro, vamos a encontrar en la iglesia, aquí Pedro le dice, hay algunos jóvenes que a lo mejor no se sujetan, jóvenes, por favor, sean obedientes, ¿no? Hay jóvenes que son desobedientes, a veces quieren ser, no, tiene que ser como yo quiero que sea, mi anciano ya es un poco anticuado, ya pasó de moda. No, también hay que respetar. Y Pablo también, en Hebreos también menciona, hay que respetar, hay que considerar. ¿Por qué? Porque los ancianos de iglesia, los pastores de iglesia, trabajan para ustedes y van a dar cuentas ante Dios de su responsabilidad que tienen. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
humillados. Esta es otra de las características del éxito, mis queridos hermanos, en la tarea que realizamos. El ser humildes, ¿no? El ser humildes. No es ser orgulloso, no, ahora tengo el cargo, ¿no? Algunos incluso dicen, no, cuando yo sea anciano de iglesia vas a ver, te voy a disciplinar. No, no ser soberbios. El cargo del anciano de iglesia es un cargo, un privilegio que Dios nos da, ¿no? Por su gracia. Y tenemos que sacarle brillo, ¿no? Esa oportunidad que Dios nos da tiene que ser maravillosa. Pero qué complicado es cuando alguien te dice, mira, por favor, que el anciano de iglesia, ya no lo vuelvas a nombrar. Me acuerdo que una hermana una vez, ¿no? Una hermana líder en la iglesia, vino pastor, me dice, va a haber elecciones. Por favor, que mi padre ya no sea elegido como anciano de iglesia. Su carácter, no sé, ha cambiado mucho y no nos está ayudando en la iglesia. Es muy celoso de las cosas de Dios. Está bien, pero vienen visitas y él lo reprende. Mira tu forma de vestir, mira si no se viene a la iglesia. No nos está ayudando, pastor, está ahuyentando a la gente la iglesia, en fin. Bueno, en confianza lo decía ella, ¿no? Pero nuestro ministerio debe ser un ministerio que sume, hermanos, ¿no? Que sume, que puede, y nuestra manera de ser tiene que ver muchísimo con nuestro éxito. Dice, humillaos, humillaos. ¿Qué significa humillar? Tiene que ver con el humus, con la tierra, es decir, perfil bajo, ¿no? No soberbio, no orgulloso, ¿no? Sino perfil bajo. Jesús dijo, yo, en Mateo 11, ¿no? Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo y nosotros reflejamos simplemente a Jesús, que es nuestro pastor, nuestro modelo, y de esa manera debemos tratar a los demás, ¿no? El que quiera ser primero tiene que ser postrero, ¿no? Los hermanos tienen que ver que estamos a su nivel. Pablo también decía, hermanos, no pretendo ser perfecto, ¿no? Soy igual que ustedes, también prosigo a la meta igual que ustedes, ponernos al nivel de nuestros hermanos. El líder siervo es importantísimo. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿no? ¿Tenemos preocupaciones? Claro que tenemos preocupaciones, pero no estamos solos, ¿no? No estamos solos. Echad nuestras cargas sobre Jesús. Estás trabajados, cargados, vamos a buscar a Jesús, que Él nos va a ayudar. Y la recomendación final que tiene que ver con nuestra vida espiritual, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Hermano, el diablo está suelto, ¿no? Está suelto, está libre, está buscando, está mirando dónde encuentra la oportunidad para dar el salto, ¿no? Ustedes saben, ellos se agazapan, están buscando, mirando a su presa. Hermanos, tenemos que estar atentos. Pedro lo dice por experiencia. ¿Se acuerdan cuando lo llevó Jesús al monte para orar? ¿Y qué hizo? Se quedó durmiendo. Jesús vino. Y la vida de Jesús pendía en un hilo, dice la hermana Juay. Y Pedro estaba durmiendo. Pero él aprendió por experiencia propia después lo importante que es la oración. Y ahora él dice, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar. En 1 Pedro 4:7, a ver, dice, y el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, los consejos de él, ¿no? Y ahora dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Hermanos, que nuestra vida, nuestro liderazgo pueda tener ese éxito. Tenemos que pasar, Pablo termina diciendo, ¿no? Y resistid firmes en la fe, ¿no? Llama como si fuera un ejército, ¿no? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, y en todo el mundo. Mas Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tal vez pasamos el versículo 4, cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Creo que el éxito finalmente nos va a decir Cristo Jesús. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, cuando recibamos esa corona de gloria. Puede ser que pasemos por los padecimientos de Cristo. Hay situaciones difíciles, no dudamos de eso. Nuestro liderazgo tiene todos esos elementos, todos esos condimentos. Sin embargo, el Señor Pedro y la Biblia nos presenta que hay una gloria que tenemos por delante, y eso es lo más maravilloso. Queridos ancianos de iglesia, sigan siendo esa inspiración, sigan siendo ese ejemplo, que allí está el éxito. Y si hoy queremos mencionar que el éxito tiene que ver con el pastorado, de hecho, y que hoy estamos limitados a poder encontrarlos, a poder visitarlos, pero yo creo que tú, querido anciano, debes estar al tanto. Si son varios ancianos en una iglesia, pueden dividirse y estar al tanto de cómo está su grey a través de redes sociales, a través de los mecanismos que hoy tenemos, estar cerca de ellos. Hay algún hermano que está pasando necesidad, está pasando por una circunstancia difícil de su salud, estamos orando por ellos, estamos animándolos, estamos atendiéndoles, estamos velando por ellos. Esa es la tarea de nuestro pastorado. Perfil bajo, sencillos, humildes, buen trato, ejemplo, modelos para nuestros hermanos. Ahí está el éxito, hermanos queridos. Que Dios los bendiga en esta linda responsabilidad. Pastor, adelante. Muchas gracias, Pastor Saldaña, por estos consejos, también por instruirnos. Y al principio vi mucho interés de los materiales también que tenemos a disposición. Me hace llegar y yo voy a hacer llegar a cada uno de los ancianos este material en digital. Y bueno, una vez más, gracias, Pastor, por este seminario. Amigos, llegó el momento de estirarnos un poquito. Hemos estado aquí, ¿no?, escuchando un seminario. Tenemos 2 entrenadores de calidad internacional que nos acompañan en esta mañana. Son nuestros amigos Douglas y nuestro amigo Javier. Así que vamos a todos colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Ahí está. Vamos a mover las cosas. Muy bien. A ver, Douglas. A ver, Javier. ¿Me escuchan bien? Ahora sí los escuchamos, amigos. Ahora vamos a prestar atención a ver a lo que nos dice nuestro amigo Douglas y Javier, que nos van a entrenar en este momento. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a estirar, pero lo primero que vamos a hacer es estirar, ¿no? Claro, una vez que ya hemos tenido ya bastante rato ya escuchando el seminario y nos acabamos de levantar, es bueno hacer un poquito de estiramiento. Ahora vamos a estirar hacia el de costado, sí, vamos a un poquito adelante, un poquito atrás, estiramos hacia la derecha, estiramos nada más, un poquito. Estirar ya, esto, vamos ahí. Ahora hacia la izquierda un poquito nada más. 3, 4, muy bien, muy bien. Ahora estiramos hacia el frente, vamos hacia el frente, estiramos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, muy bien. Ahora estiramos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, muy bien. Y obviamente hacia atrás, con las manos de esta forma así. Y estiramos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora sí tenemos ya. Estiramos un poquitico hacia abajo. Quedamos igual. Estiramos hacia abajo, intentamos tocar el piso. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estos estiramientos tendría que hacerlo como por 8 segundos más o menos cada uno, ¿no? Sí. Pero cuestión del tiempo, vamos a hacerlo un poco más corto. Bien. Y ahora vamos a hacer estos ejercicios de una manera dinámica, imaginándonos que tenemos próximo a la visita del pastor. Sí, que el pastor va a llegar porque ya se acabó la cuarentena y el pastor nos va a visitar. El pastor nos viene a visitar. Entonces, nos levantamos en nuestra mañana y comenzamos nuestro servicio de canto en nuestra casa y comenzamos a cantar un coro de niños que es Aunque no marche la infantería. Aunque no marche la infantería, y comenzamos a marchar. Vamos a marchar. Marchamos todos. Como los soldados de Jesús, sí. ¿Pero qué pasa, Javier? Tu esposa está ocupada y está sucio el mesón. Está sucio el mesón. Entonces hay que limpiarlo. Siempre hay que limpiar el mesón con un pañito, ¿verdad? Como Miyagi. Así como Miyagi. Y comenzamos con nuestra mano derecha y limpiamos. Limpiamos. Izquierda. Limpiamos. Izquierda, derecha. Limpiamos. Izquierda. Limpiamos. Otra vez. Limpiamos. Una vez más. Limpiamos. Así. Limpiamos. Ahora bien, pues, ahora vamos a acelerar esto. Lo hacemos desde el principio, ¿verdad?
lento. Ah. Limpiamos. 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 Otra vez. Limpiamos. 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 Ahora aceleramos. Limpiamos, 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 limpiamos. Muy bien. Oye, hermano, si usted le está sonando la espalda, no está viejo, lo que está es crujiente, ¿yo? Ok, seguimos marchando. Seguimos marchando, ¿no? Y agarramos la respiración nuevamente. Ahí. Oye, pero si el piso está sucio, Javier, el piso está muy sucio, hay que El limpiarlo. piso está muy sucio. Conseguimos nuestra escoba. Tenemos nuestra escoba aquí. Bien, y la visita del pastor está próxima. Y comenzamos a barrer. Bien. Barremos, Directo. barremos, Bien. barremos, 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 rápido, barremos, 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 barremos. Muy bien. Calentando, calentando. Vamos a repetirlo. Seguimos marchando y agarramos aire. Agarramos aire, respiramos. Sí, ya estamos comenzando a sentir el calor, ¿verdad? Otra vez. Vamos a barrer, vamos a barrer. Tal vez, A la izquierda. barremos, Derecha. barremos, Izquierda. barremos, Derecha. barremos, Ahora. barremos, 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 Y. barremos, 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 barremos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Pero esos niños tienen todos esos juguetes en el piso tirados. Esos juguetes están en el piso. Y el pastor va a llegar y ya estoy llegando, ya estoy llegando. Ahí, Javier Peña. Javier Peña, apúrate, recoge, 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 recoge. Y. recoge, recoge, Derecha. recoge, 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 Ah. recoge, Y ahora, seguido. recoge, 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 Muy recoge. bien, y marchamos. Marchamos. Ah, esto estamos haciendo muy bien. Una vez más, vamos a recoger los juguetes. Recoger el desorden. Derecha. Recoge. Va. Recoge. Derecha. Recoge. Recoge. Va. Recoge, 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 recoge. Muy bien. Tomamos la respiración. Ok, tenemos todo listo ya. Todo está listo. Todo está servido. La casa limpia. Estamos marchando. Ya que vengo. Ah, llegó el pastor. Nos sentamos a la mesa y comimos una huancaína deliciosa. Pero no hay servilletas. Hay servilleta para limpiarnos. Hay servilleta y nos limpiamos así. Limpiamos. Limpiado, Con fuerza. limpiado, limpiado, Y limpiamos rápido. limpiamos, 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 Y limpiamos, 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 limpiamos. muy bien. No, escucha acá. No estamos bailando la Macarena. No estamos bailando, no. Limpieza, tío. Limpieza, con fuerza, mira. Limpiamos, limpiamos, ¿ok? Vamos a repetirlo a ver. Vamos a repetirlo. Y limpiamos con la derecha. Limpiamos. Limpiamos, limpiamos, conmigo, limpiamos, 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 ¿Qué dice? limpiamos, 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 Muy bien. Agarramos aire. Y ya está faltando. Comenzamos, agarramos aire. Agarramos aire. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más intenso. Y vamos a comenzar a levantar nuestras rodillas, ¿bien? De esta manera, mira. 1, 2, 1, 2, bien. 1, 2, 1. Me quedo en el sitio. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo repetimos para sincronizar. Vale, ya. Se siente. Oye, yo también tengo que hacer cielo, porque ya. No se... Vamos a ver. Traes la rodilla, arriba. 1, 2, 1, 2, Va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y dice. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien. No sale muy bien ese último, pero es la intención. Bien. Vamos disminuyendo el paso.
Y vamos un poquito a tirar todo el cuerpo completo, todo el cuerpo completo. Vamos a tirar y nos ponemos en posición. Vale. Vamos a hacer un clásico. Nuestras tijeretas, un clásico, ¿bien? Pero vamos a hacer una tijereta. Pero como no tenemos espacio acá, que no tengan espacio, Porque no hay espacio para hacer una tijereta, lo que no lo vamos a hacer hacia hacia adelante. adelante. Comenzamos aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2. dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora creo que no nos está viendo bien. Vamos a pedirle, voy a bajar un poco la cámara para que vean cómo lo hace Douglas. Bueno, Aquí, mira. muy bien, así. Dice así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, 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 bien. Ahora sí lo vamos a repetir bien. Ahora sí, ahora sí. Me toca mañana. Vamos, tijereta. 1, 2, 1, 2. Y dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Muy bien. Y marchamos. Y marchamos. Ok. Esta rutinita no vamos a seguir para no cansarnos tanto ya. Es suficiente para que nosotros tiremos nuestro cuerpo en la mañana. ¿Ves? Por eso que ustedes ven estos cuerpos atléticos. Así como saben. Mira. No le mostremos los cuadritos por respeto. ¿Verdad? Así que hermanos, qué bueno que estamos con nosotros en el momento de ejercicio. Y estiramos para finalizar. Claro. Volvemos. Siempre se tira al final y al Inicio al final. Venga hacia adelante. Lo mantenemos. Chévere. Del costado. Sí, a ver si. Así. Muy bien. Tiramos. Chévere. Estiren el brazo. Estiren el brazo. Estiren el brazo. Muy bien. Como estiramos la pierna, como vamos a ver. Ok. Ahí, aguantamos. Aguantamos. Con mucha fuerza. La respiración, mis hermanos. Inhala por la nariz, exhala por la boca, ¿ok? Ok, Ahora sí. No, esto no es que van a hacer cargo pipí. Bien. Bueno, Adelante. adelante un poquito. Gracias. Igual. La forma para aquí. Muy bien. Y con eso, Bueno, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. tenemos que ya sentir un poquito el calor que nosotros estamos sintiendo acá Qué bueno que llegue el invierno, así que hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. y a cuidarse. A cuidarse muchísimo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Douglas. Un aplauso para ellos, hermanos. Nuestros coaches internacionales. Y como dijimos, después de hacer un buen ejercicio, pues necesitamos nosotros tomar un poquito de agüita. Así que ahí donde está, tome su botellita de agüita, su vasito de agüita. En este momento tomamos nuestra agüita. La tarea del anciano es tan importante, el liderazgo es tan importante, y justamente mi esposo estuvo hablando, ¿no?, del éxito de la tarea del anciano. Y el éxito del trabajo del anciano, aunque no pareciera, o quizás muchos no lo querramos aceptar, así como la tarea del pastor también tiene mucha relación con el apoyo y el comportamiento de la esposa y de la familia. Igualmente con el anciano, también de la misma forma, el apoyo que recibe de la esposa, el apoyo que recibe de la familia, es tan vital en su tarea que va a ayudar muchísimo en las funciones que desarrolla el anciano de iglesia. Entonces, vamos a ir viendo allí. El liderazgo es difícil para cualquier persona, ¿cierto? Y aún más si hablamos de la esposa del anciano, que ella no es la elegida en la iglesia, no es elegida para este cargo, para esta función, pero por ende ya tiene también la responsabilidad junto al esposo, la responsabilidad de frente al liderazgo o de cumplir estas funciones juntamente con el esposo, ¿no? El ministerio se torna difícil porque tenemos un adversario que es Satanás, y él siempre está yendo hacia nuestros hogares porque es el centro
sus ataques. Entonces va a haber dificultades, va a haber problemas, van a haber muchas situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, pero sabemos también que está Dios de nuestro lado y Él es nuestro ayudador en todo momento. También conocemos y vemos que estamos viviendo ya los últimos tiempos, vivimos los tiempos finales. Cada vez se hace más complicada nuestra tarea. ¿Por qué? Porque justamente lo que veníamos diciendo en el punto anterior, tenemos a un adversario, alguien que está ahí queriendo hacernos caer, queriendo hacernos, tentándonos o haciéndonos también sentir de repente como que no hagamos esto, mejor no hagas esto. Y no, te dicen que lo hagas, pero mejor no lo hagas. O él es el que tiene la responsabilidad, pero no la esposa. Entonces, la esposa quiere tomar quizás el camino por su lado, pero no es así. En la función del ancianato, en la función del anciano, tiene mucho que ver el apoyo de la esposa y de la familia. Si a todo esto le sumamos que hay una falta de ética, la tarea entonces de liderazgo frente a la iglesia se complica mucho más aún. Dice en Evangelismo, la página 342, una mujer verdaderamente convertida ejercerá una poderosa influencia transformadora a favor del bien. Puede ayudar a su esposo en su trabajo y al mismo tiempo estimularlo y ser una bendición para él. Cuando la voluntad y la conducta se sujetan al Espíritu de Dios, no hay límite para el bien que pueda realizarse. Cuán importante entonces es nuestra voluntad, que nuestra vida esté sujeta ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios, al Espíritu de Dios. Y eso lo podemos hacer, lo podemos realizar cada mañana en nuestro encuentro diario con Dios, en nuestro momento de nuestro culto personal, en ese momento en que podemos ser fortalecidos y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios y tenemos la seguridad de ser dirigidos por Él y que vamos a tomar las mejores decisiones también en nuestra tarea, nuestra función frente a la iglesia. La ética de la esposa del anciano en el vestir, ¿no? Y acá rapidito solamente para tomar algunos puntos, porque también es importante en nuestra función. Como adventistas y esposas de dirigentes fuimos llamados a salir del mundo. Somos reformadores, ¿verdad? La verdadera religión es aquella que se muestra en cada aspecto de la vida. Debe tener una influencia modeladora en todas nuestras actividades. Nuestro estilo de vida debe seguir principios y no modelos, ni el ejemplo del mundo que nos rodea. Entonces, por ello es que la vestimenta es un factor muy importante en el carácter del cristiano. Y como mujeres cristianas, nosotros tenemos un modelo que seguir también, que es nuestro Señor Jesús. No debemos seguir a otras influencias o otros modelos que tenemos a nuestro alrededor, que vemos en las redes sociales quizás, pero tenemos solamente un modelo y es nuestro Señor Jesús. Vemos en la Biblia el ejemplo de una mujer que tomó una decisión incorrecta en su vida. La esposa de Lot fue una mujer egoísta y religiosa, y en Lucas 17:32 encontramos allí, dice, acordaos de la mujer de Lot. Y cuando nos dice acordaos, es como decir, ten en cuenta, ¿no? Ten en cuenta, acuérdate, no hagas como ella, en otras palabras. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, estaba allí, pero su corazón, ¿dónde estaba? Su corazón estaba asido, estaba agarrado todavía de Sodoma, y con Sodoma pereció ella, ¿no? Allí quedó convertida en una estatua de sal. Su corazón, su mente, sus deseos estaban en Sodoma. Ella no estaba conectada totalmente con Dios. Quizás estaba más conectada con sus riquezas o con lo que ella tenía en casa, con lo que ella tenía en el lugar donde vivía, y no estuvo dispuesta a salir del lugar y finalmente se quedó allí.
Ese es el ejemplo que no debemos seguir, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón debe estar siempre puesto en el cielo, en las cosas que el Señor tiene preparados para nosotros. Somos llamadas a servir. Y hay algunas frases que las voy a leer rápidamente, porque son frases, son adagios que lo conocemos. Por ejemplo, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Otra frase dice, el servicio es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. Y esta frase lo dijo Mahatma Gandhi. Y justamente es importante, ¿no? El servicio. Pero tenemos un ejemplo, que es el mayor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Y somos llamados a tener también, en Filipenses dice, somos llamados a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El ser siervo obediente, vaciarse a los demás generosamente, dejar todo para poder ayudar, para poder entregarnos en la causa del Señor. No podemos ser egoístas frente a un Dios que es tan amoroso y que nos da todas sus bendiciones, ¿verdad? Dios es tan bueno y Él nos ayuda para salir adelante en todo momento. Nosotros solamente podemos retribuirle poniendo en práctica con nuestros dones, nuestros talentos, poner y ayudar en la iglesia, ayudar a los hermanos, ayudar a los demás, ayudar en las funciones que tenemos para realizar con nuestra iglesia, ¿verdad? En Génesis 24 encontramos un ejemplo de servicio, una mujer totalmente despojada de sí misma y dispuesta a servir. Su nombre significa fiel, encantadora. Nos referimos a Rebeca. Allí está. Entonces, Rebeca fue elegida como la esposa para Isaac. Pero ella tuvo que pasar una prueba antes, ¿verdad? Y fue el atender al siervo que fue enviado por Abraham, por el padre de Isaac. Dios la escogió porque su actitud la distinguía entre todas las mujeres. Hermoso. Rebeca estuvo o cumplió con los requisitos, diríamos así, para ser realmente elegida como la esposa para Isaac. Y acá estuve sacando algunos datos. Dice que los camellos toman más de 100, incluso toman más de 100 litros de agua. Y si eran 10 camellos los que estaban allí, los que tenía que alimentarlos con agua. Más o menos si sacamos en cuenta algo de 1000 litros de agua aproximadamente, Rebeca tuvo que demorarse unas 2 horas repartiendo el agua y sacando del pozo y darle más agua a los camellos. Imagínense ustedes, pero ella no se fijó en la tarea, en lo complicado que iba a ser, porque no había un caño de agua, ¿verdad? O una manguera para pegarse el agua, hubiera sido más práctico de esa forma. Ella tenía que sacar el agua del pozo con los cántaros y luego darles de beber a los camellos. Incluso estuvo dispuesta a ayudar de esa forma a quien no conocía, o ayudó a los camellos de alguien que no conocía. Nunca lo había visto, pero estuvo dispuesta a ayudar porque ella tenía ese don del servicio, tenía ese don que había sido inculcado en su vida por sus padres. Ahora, nuestra tarea como esposas de anciano es una tarea de equipo, es una tarea de servicio también en la iglesia. Y tanto la esposa del pastor como la esposa del anciano son un equipo maravilloso, un equipo poderoso en la iglesia. No es que la tarea de la esposa del anciano va a ser muy diferente a la tarea de la esposa del pastor. Es un trabajo unido por el bien de la iglesia, por el bien del desarrollo de las funciones que van a ayudar no solamente individualmente a cada una, sino van a ayudar en general a todas las familias de la iglesia
y también a las personas que van llegando y van conociendo la iglesia del Señor. Y ahí vemos un resumen de lo que es la esposa del pastor y de lo que podría ser la esposa del anciano, ¿verdad? La esposa del pastor, como todas, se ocupa, dice, ocupa una posición especial y muy delicada. Ella no pidió ser esposa de pastor. Y así también la esposa del anciano no pidió ser esposa de anciano. Su esposo fue elegido por la iglesia, y por ende ahora ella cambia de nombre o de estatus y es la esposa del anciano, ¿verdad? Dios escogió tanto a la esposa del pastor como también a la esposa del anciano. Dios la eligió, las separó, las capacitó para este ministerio. La esposa del anciano también fue elegida por Dios para ayudar a la esposa del pastor en esta gran responsabilidad. Las posibilidades de la esposa del pastor: atender todas las necesidades de la iglesia y de las hermanas del distrito. Igualmente, la esposa del anciano no se sienta comprometida en hacer todas las tareas de la iglesia, ¿no? Su primera función es atender su primera iglesia, que es su familia, y de esa manera ya está apoyando también a su esposo en las funciones de su esposo. Por eso, el equipo de la esposa del pastor, las diaconisas, Dorcas, Ministerio de la Mujer y la esposa del anciano debería hacerse una realidad, porque es un equipo especial, es un equipo que trabaja por el beneficio y por el avance de la obra del Señor. Para comprender mejor a la esposa del pastor o a la esposa y a la esposa del anciano, debemos ver algunas necesidades que ellas presentan, ¿verdad? Muchas veces el hogar de la esposa del anciano es visto como un ejemplo, es visto como un modelo, y eso hace que también se torne muchas veces haya tensión en el hogar, o haya tensión en la esposa, porque quiere cumplir fielmente o tal cual lo que los hermanos o la iglesia pide de ellos. Pero no olvidemos que somos seres humanos, tanto la esposa del anciano como también la esposa del pastor son seres humanos que necesitan verse como son, tal cual es como son ellos. Ellas necesitan de amistades verdaderas, auténticas, confiables. Necesitan también ser atendida por la iglesia. Y por ejemplo, ella no puede estar presente en todas las reuniones de las iglesias. Y sus hijos son normales, no son ángeles. A veces nos fijamos mucho en la actitud que toman o en la actitud de los hijos, ¿no? Ah, pero es el hijo del pastor, tiene que comportarse así, así. Muchas veces eso enmarca o hace sentir mal a la familia y hace sentir mal a la esposa del anciano, a la esposa del pastor. No puede hacer todo lo que la esposa del pastor o la esposa del anciano anterior lo hacía. Tenemos que entender que la esposa del anciano, así como la esposa del pastor, no es la teóloga, ¿no? No estudió los 5 años de teología, pero ella siempre está dispuesta a servir y a cumplir o ayudar en todas las tareas que hay en la iglesia. También tenemos que ver que hay una necesidad de privacidad. Necesita ser escuchada, valorizada por la iglesia, no por lo que hace, sino por lo que ella es. Algunas necesitan trabajar fuera de casa para ayudar y sustentar a la familia. Hermanas queridas, el Señor permitió en un momento que su esposo sea elegido como anciano de la iglesia, como un líder de la iglesia, que sea el copastor. Igualmente, la esposa del anciano también fue elegida por Dios, porque usted fue elegida para ser la esposa del anciano que ahora está al frente de la iglesia. Y el Señor nos capacita en el camino, nos ayuda para poder desarrollar y poder cumplir con aquellas funciones que la iglesia nos da. Y más que nada, la tarea de la esposa del anciano no es hacer todo lo que la iglesia tiene para hacer, ¿no? Sino es más que nada apoyar y andar junto
al lado de la esposa, de su esposo, acompañar en las visitas, puede coordinar con él y decir, mira, tal día de la semana yo te puedo acompañar para las visitas. Entonces el anciano, su esposo, va a programar aquellas visitas que tiene que hacerlas a las mujeres de repente o a las damas de la iglesia, lo puede programar para ese día y lo va a hacer con usted. Y la sugerencia es también que cuando vayan juntos, siempre orando, y no olvide que él es el anciano, él es el líder y usted es la esposa. Y de esa manera, entonces, ese equipo puede hacerse perfecto, ese equipo de la esposa del anciano y su esposa, que puede hacer algo real. La iglesia quiere ver a sus líderes junto a la esposa. La iglesia quiere ver y se siente más confiada cuando ve que su líder está acompañado de la esposa de su familia. Nuestra tarea es una tarea, no es sobrenatural, es una tarea que el Señor ha puesto y que lo podemos realizar siempre y cuando pongamos nuestros dones, nuestros talentos bajo la dirección de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos siempre mostrar el amor, la bondad de nuestro Señor en nuestra vida, en nuestras palabras, en todo lo que podamos realizar. Y que el Señor nos ayude en esta tarea.